En esta clase vamos a ver la última cámara que debemos calcular en nuestra industria alimentaria. En este caso se trata de un secadero de jamón ibérico en el que vamos a realizar 5 fases del proceso de secado y curado en una sola cámara. Sería un secadero 5 en 1. Este tipo de cámara en el que se realizan las 5 fases del proceso en la misma cámara es frecuente en industrias en el que el cliente no va a trabajar con un número excesivo de piezas. En ese caso no habría necesidad de instalar una cámara para cada fase del proceso, sería un coste de inversión elevado y se puede realizar todo el proceso en una misma cámara, variando las condiciones de temperatura y humedad en las diferentes fases del proceso y dimensionando el equipo frigorífico para las condiciones de la fase más desfavorable. En este caso el cliente dispone de una cámara de 10,71 metros de largo por 4,46 de ancho y 3 metros de altura, en la que puede almacenar unas 1100 piezas, 1100 jamones, con una capacidad en total en kilos de 16.500, teniendo cada pieza un peso promedio de 15 kilos. El proceso de secado y curado de jamones depende mucho del maestro encargado de realizar la curación, pero habitualmente existen unas fases bien diferenciadas y unas condiciones de temperatura y humedad bastante típicas para la curación de este tipo de productos. En el caso del jamón ibérico, los valores habituales son los que puedes ver en la imagen. La primera fase será la de salado, en la que el jamón está envuelto en sal y se almacena en la cámara a 0 grados y 85% de humedad relativa. Esta es una primera fase que puede tener una duración de 10 a 20 días y cuyas condiciones de temperatura y humedad serán 0 grados y 85% de humedad relativa. Después pasaríamos a la fase de post-salado, en la que ya estaría el producto algo más de tiempo a 2 grados y 80% de humedad relativa. En esta fase ya habría una deshidratación mayor. Posteriormente pasaríamos a la fase de secado, en la que ya se elevaría la temperatura de la cámara a 13 grados, manteniendo una humedad relativa del 80% para producir la mayor deshidratación en todo el proceso. Si bien es cierto que esta deshidratación será más progresiva, puesto que se realizará en más días. Es importante tener en cuenta que el producto, para que tenga una buena curación, necesita irse secando poco a poco y no de manera excesivamente rápida, porque si no se puede provocar un acartonamiento de la zona superficial del jamón y bloquear la salida de humedad del producto, empeorando mucho su calidad. Por tanto, el proceso tiene que hacerse en el tiempo adecuado y el secado suele ser ya un proceso de mayor duración que el salado y el post-salado. Terminada la fase de secado, los jamones es habitual que tengan una pequeña fase de estufaje que simula el aumento de temperatura que ocurría durante el verano en las cuevas naturales donde se curaban los jamones. En esta fase mantendremos la cámara a 25 grados y 75% de humedad relativa y se producirá un efecto de sudado del jamón que ayudará a aumentar su calidad. Por último, pasaremos a la fase de bodega, que normalmente es el periodo de mayor duración, y aquí mantendremos la cámara también a 13 grados y 80% de humedad, al igual que en la fase de secado. Estos valores de temperatura y humedad dependerán mucho del maestro jamonero y de la operativa de la industria. Son unos valores promedio habituales en este tipo de instalaciones. Como nosotros vamos a realizar todo el proceso en una misma cámara, tendremos que dimensionar el equipo frigorífico para la fase más desfavorable. Entonces vamos a usar el software para simular cada una de las 5 fases y ver cuál de ellas requiere una mayor potencia frigorífica. Tenemos que prestar atención no solo a la potencia frigorífica total, sino a la parte latente y la parte sensible de esa potencia frigorífica, de tal manera que tengamos información suficiente para poder dimensionar de manera adecuada el equipo. Yo que tengo ya las 5 cámaras simuladas con el software, lo que vamos a hacer es abrir cada una de ellas, revisar los parámetros y ver qué potencia y qué tiempo de duración del proceso obtenemos con el programa. Bueno, el título del proyecto será Salado de jamón ibérico, el emplazamiento es en Córdoba. En tipo de cámara seleccionamos secadero y dentro de secadero cámara de salado,
que será cómo se comportará esta cámara en esta primera fase de salado. En producto elegimos carnes, jamón ibérico. Aquí vemos en parámetros avanzados que el software nos recomienda por defecto una velocidad de aire en cámara de 0,5 metros por segundo. Esta velocidad es bueno que no sea excesiva para no provocar una deshidratación más rápida de lo normal en el producto que provoque ese acartonamiento o deshidratación superficial que bloquee el flujo de humedad hacia el exterior. Si pusiéramos una velocidad, por ejemplo, de 1 metro por segundo, pues el tiempo de duración de este proceso de salado pasaría de tener 21 días a 18. Sería a mayor velocidad del flujo, mayor velocidad en la deshidratación. Normalmente 0,5 metros por segundo suele estar bien. En características del producto podemos ver la temperatura de entrada. En principio hemos puesto una temperatura de 25 grados. Esto tampoco afectará demasiado a la carga térmica, puesto que se va a realizar 21 días y el equipo frigorífico, desde el punto de vista de la carga sensible de enfriamiento del producto, no va a tener un trabajo excesivo. Vemos el contenido de agua del producto fresco a la entrada, sería de 74,87% de humedad y pasaría a 74,43%, teniendo una merma, una pérdida de peso del 1,72%. Esa pérdida de peso sería una pérdida de agua. La masa seca del producto permanecería inalterable. La forma del producto es un óvalo, que es lo que más se puede parecer a un jamón. Y las dimensiones del producto promedio serían 540 milímetros de largo por 350 de ancho y 140 de espesor, lo que nos daría un peso fresco estimado de la pieza de 15 kilos, que es aproximadamente lo que el cliente nos dijo. El programa puede darnos por defecto otras dimensiones y otro peso, pero podemos ajustarlo nosotros variando estas dimensiones y nos actualizará el peso. Nos da la duración mínima del ciclo de secado en días, en este caso son 21 días, aparece aquí, también nos aparece aquí, aunque esto nosotros podemos modificarlo según los criterios o la información que nos dé el maestro jamonero. Si nos dice que este periodo va a durar 22 días o 18 días, bueno, podemos ajustarlo. Entonces son unos valores promedio que nos da el software en base a un modelo de deshidratación del producto, un modelo físico, que por otra parte se comporta bastante bien y simula de manera adecuada este proceso de deshidratación. Podemos ver también parámetros avanzados, como son el calor específico del producto fresco, la densidad, la carga de respiración si la hubiera, en este caso no la hay, la humedad crítica del producto y la humedad de equilibrio entre el producto y el ambiente. Estos son factores que el software ya nos da por defecto para diferentes productos, y a no ser que se tenga unos ensayos de laboratorio y un conocimiento muy preciso de cómo se comporta el producto en su fase de deshidratación, es mejor no tocarlo. Esta humedad crítica representa los kilos de agua por kilos de sólido seco del producto, a partir de la cual el producto deja de comportarse con una tasa constante de pérdida de agua. Comenzaría aquí una fase de deshidratación ya no lineal, sino logarítmica, en la cual cada vez le costaría más perder agua al producto. Esto es debido a que la circulación de agua en el producto, a partir de este grado de humedad, ya comienza a ser por capilaridad, digamos de célula a célula, siendo absorbida el agua por las células más externas y extrayendo el agua de las células internas. Este proceso es mucho más lento que el que ocurre cuando el jamón tiene un contenido de agua más alto, en el que el flujo de agua es prácticamente directo desde el producto hacia el ambiente, sin pasar fibra a fibra, célula a célula. Por otra parte tenemos este otro parámetro, humedad de equilibrio producto-ambiente, que es cuando el contenido de agua del producto se equilibra higrométricamente con el contenido de agua en el aire. Cuando la concentración de vapor de agua en el aire está equilibrada con la concentración de vapor de agua dentro del producto, ya deja de haber deshidratación. Digamos que estaríamos alcanzando el punto de equilibrio entre el producto y el ambiente. Es importante conocer este punto porque es nuestra asíntota, el punto en el cual ya el proceso se frena y ya no podremos seguir extrayendo humedad con esas condiciones higrométricas en la cámara. Bien, pasamos entonces a la siguiente pestaña.
Y en dimensiones de la cámara nosotros hemos introducido la longitud, anchura y altura, lo que nos da el volumen total de la cámara. Hemos indicado que va a haber 16.500 kilos durante el ciclo de secado. Vamos a dejar el ciclo de secado en 21 días, que es lo que nos recomienda el software. Podríamos modificar este valor y entonces cambiaría la potencia frigorífica. Dejamos el resto por defecto, no habrá doble puerta cortina de aire. El número de renovaciones diarias por infiltración son 8 y no necesitamos renovaciones adicionales por ventilación. Esto funciona de manera similar a como vimos en la cámara de refrigerados. En la pestaña de ubicación y orientación hemos elegido cerramientos con distintas temperaturas y bueno, vamos a ver en el plano cómo hemos numerado los diferentes cerramientos y qué temperaturas le hemos dado a cada uno de ellos. Vemos que el secadero de jamones tiene dos puertas, una que da a la sala de envasado y otra que da a la expedición de mercancía. Ambos recintos están a 14 grados y 80% de humedad, por lo tanto cualquiera de las dos puertas puede estar en el cerramiento 1. Vamos a considerar que este es el cerramiento 1, con lo cual este sería el cerramiento 2 que linda con el almacén de auxiliares, que estará a unos 25 grados. El cerramiento 3 estaría también a 14 grados y el cerramiento 4 estaría a 0 grados, compartido con la cámara de expedición de refrigerados. El techo de la cámara podríamos considerarlo a unos 25 grados como hemos hecho para las otras cámaras. Así que bueno, tenemos entonces estas temperaturas, no hay ningún cerramiento exterior. Pasamos al siguiente y el software nos recomienda ya aquí el espesor para cada uno de los cerramientos. En este caso, tanto si seleccionamos todos los cerramientos iguales como diferentes, nos recomienda un espesor de 80 milímetros de poliuretano, con lo cual podemos dejarlos todos los cerramientos iguales. Para el espesor de suelo nos recomienda 100 milímetros de poliestireno expandido y consideramos que no habrá cámara de aire. El número de personas, por defecto, al igual que en una cámara de conservación de refrigerados, nos da el software una persona con un tiempo de permanencia de 1 hora diaria. La iluminación pues también tendrá tiempo de funcionamiento de 1 hora diaria, con una potencia estimada de 20 vatios por metro cuadrado. Tenemos aquí la potencia estimada de ventiladores y la potencia estimada para desescarche. Vemos que para el desescarche, puesto que es una cámara a 0 grados, nos recomienda 1 hora diaria aproximadamente, como si fuera una cámara de refrigerados habitual. En otras cargas térmicas lo dejamos a 0, no tenemos ninguna carga que esté funcionando constantemente. Tiempo de funcionamiento 21 horas diarias y factor de seguridad 10%, lo dejamos tal cual y ya vamos a resultados. Aquí vemos que la potencia frigorífica obtenida es de 22,99 kilovatios, casi 23, con una duración del proceso de 21 días. Podemos ver aquí que realmente la carga térmica es muy inferior a la potencia frigorífica. La carga térmica real es de 5.169 vatios, de los cuales 4.560 son carga sensible y 609 son carga latente. Vemos que la carga latente viene principalmente por las infiltraciones y por el apartado enfriamiento del producto, que en este caso sería enfriamiento y deshidratación del producto, ¿no? Por eso carga latente. Si fuera solo enfriamiento tendríamos sensible como el resto de cámaras habituales. Sin embargo, aquí tenemos una carga latente, que será debida a esa extracción de humedad del producto que se va a producir mientras que el producto se enfría, pero es una carga latente que tendrá que extraer el evaporador. Entonces, teniendo en cuenta esta carga sensible latente, luego vemos que la potencia frigorífica es muy superior. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque el equipo frigorífico va a tener que funcionar un tiempo para vencer la carga sensible y otro tiempo para vencer la carga latente. No puede vencer ambas cargas sensible y latente de manera simultánea, puesto que cuando está trabajando el equipo en modo frío no está produciendo secado. Para producir secado, el equipo frigorífico necesita trabajar con dos baterías en serie. Una batería de frío que produzca la bajada de temperatura y extracción de humedad al aire
y posteriormente el aire pasa por una batería de calor que realiza un calentamiento sensible del aire para bajar su humedad relativa de manera brusca a valores muy bajos, entre el 20 y el 30% de humedad, y ese aire es el que va a pasar por el producto. Y aquí lo que vemos que nos dice el software es que el equipo tiene que trabajar en modo frío durante 18,53 horas diarias y en modo secado durante 2,47 horas diarias. Entonces, teniendo en cuenta que el equipo va a tener que extraer la humedad al producto solo durante 2,47 horas diarias, esto va a hacer que haya que sobredimensionar el equipo para que tenga potencia latente suficiente para hacer esa extracción de humedad en solo 2,47 horas diarias. Es por ello que al final, teniendo en cuenta ambos tiempos, modo frío y modo secado, pues acabamos obteniendo la potencia sensible latente real, ya incluyendo los factores de seguridad, que tendrá que tener el equipo para poder llegar a la potencia latente y sensible requerida. Esto también tiene en cuenta la humedad que queremos mantener en la cámara y la temperatura de evaporación del refrigerante en base al salto térmico. Combinando temperatura de la cámara, humedad de la cámara, temperatura del refrigerante y salto térmico, pues obtenemos esa potencia frigorífica final que necesitamos en esa fase. Aquí vemos que nos recomienda un salto térmico de 6 grados para mantener un 85% de humedad. Este es el motivo por el que cuando buscamos en un catálogo comercial equipos para secado de productos, vemos que para una cámara de unas dimensiones pequeñas, en la que normalmente a lo mejor necesitaríamos 5 o 6 kilovatios de potencia frigorífica, para un secadero necesitamos mucho más. Y esto es debido a este sobredimensionamiento que es necesario para poder realizar el proceso de secado en el tiempo dedicado por el equipo a esa fase de secado en relación a la fase de frío. Así que es frecuente ver que equipos que requieran 5 o 6 kilovatios en una cámara de refrigerados normal, en una cámara para secado, pues ese valor se multiplique por 3 o por 4. Ya todo depende de las condiciones y del tiempo en el que queramos realizar el proceso de secado. Finalmente podemos imprimir el informe y aquí tenemos como siempre toda la información del proyecto recopilada, todos los datos de cálculo que hemos empleado y finalmente la hoja de resultados con la potencia frigorífica, duración del ciclo de secado y recomendaciones de diseño. Todo listo para incluir en el proyecto. Ahora lo que vamos a hacer es anotar esta potencia frigorífica y también el desglose en potencia sensible latente para esta fase de salado del jamón y vamos a irla comparando con la potencia necesaria para las diferentes fases: posalado, secado, estufaje y bodega. Y al final el equipo lo seleccionaremos para las condiciones más desfavorables. Bueno, pues aquí tenemos la tabla en la que ya hemos apuntado la temperatura y humedad en la fase de salado, con una potencia total redondeando de 23 kilovatios, de los cuales 16,5 son sensibles y 6,5 son latentes. Ahora vamos a ver qué valores obtenemos para el resto de fases del proceso y nos quedaremos con las condiciones más desfavorables para elegir el equipo frigorífico. Vamos entonces con la cámara de post-salado. Pasamos el emplazamiento, tipo de cámara secadero, cámara de post-salado. Tipo de producto jamón ibérico. Vemos que las condiciones de temperatura y humedad en la cámara pasan a ser 2 grados y 80% de humedad relativa, que son las condiciones que establecimos para la fase de post-salado. En características del producto marcamos temperatura de entrada, pues la temperatura de la cámara. Realmente el producto ya viene a 0 grados de la fase anterior. El software no nos permite ponerle una temperatura de entrada inferior, ya que lo considera una carga térmica negativa. Y en este caso, si el producto entra más frío que la temperatura de la cámara, pues es un colchón que tenemos. Pero si bien el software permite en algunos casos cargas térmicas negativas, como por ejemplo a través de los cerramientos, en lo que es la entrada de producto no deja que pongamos temperaturas inferiores a las de cámara, nos da error, para evitar que en un momento determinado, si la carga de producto que tenemos estimada es inferior, el software nos indica que si el producto entra a temperatura inferior,
pues no vamos a tener en cuenta ese aporte de frío. Simplemente vamos a poner que temperatura del producto igual a temperatura final del producto, con lo cual no habrá enfriamiento sensible del producto. Sería nuestro caso. El contenido de agua vemos que aquí pasa de 74,43 a 71,82. Estos valores realmente, si los tenemos ensayados para un producto concreto, por ejemplo en un laboratorio, y tenemos datos fiables, pues podemos cambiarlos. Y también en lo que se refiere a la merma, aquí se estima que la merma será de un 9,26%. Esto podría variar, pero son parámetros bastante habituales y fiables en este proceso. Bien, en cuanto a la forma del producto y el peso, si estamos trabajando con un mismo producto que entró en la fase de salado con aproximadamente 15 kilos, concretamente la fase anterior el peso fresco de la pieza era 15,05 kilos, claro, en esta fase ya el producto se ha encogido un poco. Si mantenemos las mismas dimensiones, 540 por 350 por 140, ya no va a ser real porque el producto vaya encogiendo. Entonces, el producto vimos que en la fase anterior perdía un 1,72% de peso. Si a 15,05 le quitamos ese 1,72%, pues nos quedarían 14,79 kilos. Podemos, para ser preciso, pues ajustar este peso fresco de la pieza en esta fase del proceso a 14,79, lo que tendría en cuenta ya la pérdida que ha tenido en la fase anterior. Esto realmente tampoco va a hacer una variación importante en el cálculo de la potencia, pero bueno, a ver, si queremos hilar fino y hacerlo bien, pues lo podríamos hacer así. Entonces, bueno, podremos modificar, por ejemplo, este ancho a 345, por ejemplo, y este espesor a 139, de tal manera que nos sale 14,79. Ya sería, digamos, unas condiciones de peso de la pieza pues más precisas. Realmente podemos dejar el largo más o menos igual, que no habrá mucha variación, y modificar un poco el espesor y el ancho, ¿no? Quizás sean las dimensiones que más variarán cuando el producto va perdiendo humedad. Y vemos que, bueno, no nos varía prácticamente la potencia y la duración del proceso. Vemos entonces que el software nos recomienda 77 días para esta fase de post salado y una potencia de 19,3 kilovatios aproximadamente, de momento en las condiciones que estamos. Le damos a aceptar. Aquí tenemos dimensiones de la cámara las mismas que vimos en la cámara anterior. Realmente es la misma cámara, solo que estamos cambiando de fase, de condiciones de temperatura y humedad. Aquí en capacidad de almacenamiento podríamos ajustar ese peso, ¿no? Puesto que hemos perdido de la fase anterior un 1,72% en peso, pues estos 16.500 kilos podríamos reducirlos en esa proporción. Y quitando ese porcentaje de pérdida, pues nos quedarían 16.216. Bueno, tampoco vemos que no varía demasiado la potencia. Todo esto es, ya digo, si queremos hilar fino, ¿no? Mantenemos la ubicación y orientación de la cámara igual. Los cerramientos nos van a salir con el mismo espesor. En este caso, el espesor de suelo nos va a salir algo inferior, pero para las condiciones de salado nos recomendaba 100. Así que nosotros podemos dejar 100, ya que como vamos a trabajar con la misma cámara, vamos a dimensionarla para el caso más desfavorable, que sería en este caso el salado, ¿no? Que estaba a 0 grados. Así que bueno, vemos que varía levemente la potencia, pero así tenemos en cuenta todos los detalles. Ocupación e iluminación lo dejamos tal cual. Potencia en el evaporador y desescarche también. En este caso, al ser una cámara a 2 grados, también dejará 1 hora para desescarche. Y bueno, dejando ya los factores de mayoración tal cual, pasamos a resultados y podemos ver aquí en la tabla que la potencia es inferior a la que teníamos para la fase de salado. En la fase de salado obteníamos 23 kilovatios, aquí tenemos 19. Entonces lo que vamos a hacer es apuntarnos a estos valores también de potencia sensible y latente, y lo vamos a comparar luego con lo que obtuvimos en la fase de salado. Bueno, pues aquí hemos anotado los valores en la tabla. En este caso tenemos 2 grados y 80% de humedad, potencia frigorífica 19,1 kilovatios, de los cuales 13,8 es sensible y 5,3 es latente. Así que bueno, de momento vemos que la fase más desfavorable es la de salado, en la que la temperatura de la cámara es más baja
y además tanto la potencia sensible como la latente nos salen superiores. Así que esta es la fase que va ganando de momento. Imprimimos el informe y aquí lo tenemos también para guardarlo y añadirlo a nuestra memoria del proyecto. Bueno, pasamos entonces a la fase de secado. Elegimos secadero y dentro de secadero volvemos a elegir la fase de secadero también. Jamón ibérico, las condiciones en este caso son 13 grados y 80% de humedad. Aquí vemos que hemos puesto temperatura de entrada 13 grados, realmente el producto viene a 2 grados, pero no nos va a dejar ponerlo por debajo de 13, así que lo dejamos en 13. Tampoco esto va a afectar demasiado, ya que la carga térmica se va a salvar en 125 días, prácticamente es despreciable, ¿no? El contenido de agua del producto pasa de 71,82% a 61,24% con una merma de 27,3%. Aquí hemos ajustado ya un poco los valores para el peso fresco de la pieza en esta fase. Recordamos que en la fase de salado empezamos en 15 kilos, luego pasamos a 14,79 y después de la última merma en la fase de posalado, que era 9,2% aproximadamente, pues nos quedaría un peso de 13,44 kilos, ¿no? Esto así nos permite afinar más en el cálculo, ya que el producto va a ir perdiendo peso en las diferentes fases, ¿no? Nos dice que esta fase durará 125 días. Vemos que a medida que vamos avanzando en el proceso de secado y curación del jamón, las fases van durando más, ¿no? Excepto la fase de estufado que veremos ahora después, que tiene una duración inferior, y ya luego pasaremos a la fase de bodega. Aquí hemos ya retocado la capacidad de almacenamiento de los 16.500 kilos originales, hemos ido quitando la pérdida de peso que ha tenido en las diferentes fases y ahora estaríamos en 14.715 kilos. Dejamos todo lo demás igual, como hemos visto, y en este caso en la pestaña evaporador vemos que no tiene en cuenta el desescarche, puesto que estamos trabajando con la cámara a 13 grados. Aquí no habrá desescarche, solamente tendremos potencia por ventiladores. Vamos finalmente a la pantalla de resultados y aquí podemos ver que la carga térmica total es mayor, pero luego hay una mayor compensación entre las horas en modo frío y las horas en secado, con lo cual en el global el equipo frigorífico necesario va a salir incluso de una potencia inferior a la que teníamos en la cámara de salado, que era de 23 kilovatios. Entonces vamos a anotar los valores y los añadimos a la tabla. Bueno, pues aquí tenemos los valores introducidos en la tabla y aquí vemos que la potencia total es 19,4 kilovatios, está desglosada en 11,8 kilovatios sensibles y 7,6 latentes, y aquí sí vemos que la potencia latente es mayor a la de la fase de salado. Entonces eso podría determinar el diseño, pero hay que tener en cuenta otro factor, que si bien requerimos 7,6 kilovatios de potencia latente, esto estaría trabajando con un equipo frigorífico para mantener una cámara a 13 grados y 80% de humedad. Cuando vayamos a simular el equipo frigorífico, veremos que mantener una cámara frigorífica a 0 grados y 85% de humedad es mucho más complicado para el compresor, necesita más potencia absorbida que para mantener 13 grados y 80% de humedad. Por tanto, el equipo frigorífico que seleccionemos para salado va a cubrir sin ningún problema la potencia frigorífica necesaria en secado para 13 grados. O sea, el salado siempre va a ser la fase más restrictiva, ¿no? Si vamos a seleccionar un equipo para todas las fases. Otra cosa es que utilizáramos un equipo frigorífico y una cámara para cada una de las fases. En ese caso lo seleccionaríamos para esas condiciones concretas. Así que bueno, a pesar de que aquí vamos a necesitar más potencia latente, esa potencia latente la va a cubrir este equipo frigorífico de sobra, ya que cuando trabaje a 0 grados dará 6,5, pero cuando trabaje a 13 será capaz de dar mucha más potencia frigorífica, ¿no? Puesto que la temperatura de evaporación será más alta.
Así que bueno, vemos que la fase de salado es la que va ganando en este momento, ¿no? La más crítica. Pasamos a la fase de estufaje y aquí el programa casi en primer momento nos va a dar ya un aviso, ya que por defecto aparecen cargas térmicas negativas. En la fase de estufaje la cámara se va a encontrar a 25 grados, incluso podemos llegar hasta 27, entonces es muy habitual que las paredes exteriores a la cámara de estufaje estén a menor temperatura que la propia cámara de estufaje. Eso hará que las pérdidas por transmisión no sean pérdidas, sino que sean ganancias de frío que nos van a reducir en parte la potencia frigorífica. Entonces, bueno, el programa las tiene en cuenta porque sí que pueden ser reales. Y si tenemos la cámara de estufaje rodeada de paredes que están a 14 o a 0 grados, como en nuestro caso, va a haber cargas térmicas negativas, es decir, va a haber aportes de frío a través de las paredes. Es solamente que el software nos avisa para que lo tengamos en cuenta y bueno, veamos si es un fallo o es real, ¿no? Así que bueno, le damos por ejemplo a no mostrar más, ya sabemos que eso va a ocurrir, de hecho ahora lo comprobaremos en el informe de resultados. Bueno, pues vamos a ver, elegimos secadero, cámara de estufaje, jamón ibérico, las condiciones de la cámara son 25 grados y 75% de humedad relativa. Temperatura de entrada, ponemos la temperatura de cámara, realmente el producto entrará a menos temperatura, pero no lo tenemos en cuenta, consideramos que entra a 25. El contenido de agua pasa de 61,24% a 54,75% con una merma del 14,34%. Hemos ajustado ya las dimensiones del producto para que nos dé un peso estimado que llevará arrastrado ya a esta fase. Empezábamos con 15 kilos, pasamos a 14,79, 13,4 y ahora ya estaríamos en 9,75 con las diferentes mermas de la fase anterior que hemos tenido. Esto nos dice que este proceso tendrá unos 25 días de duración, es lo que suele durar el estufaje. Aquí también hemos ajustado la capacidad de almacenamiento ya quitando esta merma de las fases anteriores. Estaríamos ya en 10.698 kilos desde los 16.500 con los que empezamos. En la pestaña cerramientos, realmente aquí el software nos recomienda un espesor de 40. Podemos dejarlo si queremos, realmente no va a haber mucha diferencia, pero el espesor con el que vamos a trabajar en la cámara es de 80, ¿no? Pues podemos cambiarlo y va a cambiar levemente en la potencia frigorífica, tampoco va a ser excesivo. Sabemos además que bueno, hay aislamiento de suelo, realmente tenemos un aislamiento de 100, entonces bueno, va a variar algo la potencia. De todas maneras, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que la potencia crítica aquí va a ser la de la cámara de post-salado, ¿no? Que era mucho mayor que esta. En estufaje realmente vamos a estar a una potencia muy inferior. Dejamos todo lo demás igual y bueno, tampoco va a haber desescarche en esta fase, por supuesto, estaremos a 25 grados. Entonces podemos sacar ya el informe. Vemos que los resultados de cálculo nos da cargas a través de los cerramientos menos 483, es decir, estamos teniendo un aporte de frío. Lo mismo ocurre con infiltraciones, ¿no? Tanto sensible como latente, ya que las condiciones termohigrométricas de las salas anexas a la cámara y cuando está trabajando esta cámara en modo estufaje pues van a ser más favorables que las propias condiciones que tenemos en la cámara desde el punto de vista frigorífico. Aquí vemos que la carga principal es la carga latente para extracción de humedad del producto, no hay carga sensible del producto, ¿no? Igual que ocurría en la fase de secado, ¿no? Así que bueno, vemos que la potencia que necesitamos son 5,7 kilovatios prácticamente. Vamos a anotar los valores. Bueno, aquí vemos que la potencia que necesitamos es muy inferior a la que necesitábamos en otras fases, por tanto el estufaje no va a ser el problema. Aquí lo que sí habrá que tener en cuenta es que para mantener en invierno sobre todo la temperatura a 25 grados tendrá que funcionar el equipo en modo producción de calor, ¿no? Aquí podemos activar unas resistencias de apoyo o también podríamos configurar un equipo con inversión de ciclo para que esté utilizando la unidad exterior como evaporador y la unidad interior como condensador para aportar calor solamente sin aportar frío ni aportar deshumectación. Esos ya serían detalles de configuración del equipo, ¿no? Imprimimos el informe
y lo añadimos al proyecto. Bueno, pasamos a la última fase, que es la de bodega. Es también una fase de larga duración. Elegimos secadero, dentro de secadero seleccionamos bodega. Las condiciones aquí van a ser 13 grados también y 80% de humedad, al igual que en la fase de secado. Aquí sí que podemos dejar temperatura de entrada del producto a 25 grados, ya que viene de la fase de estufaje. En este caso sí que habrá que bajar de 25 hasta 13, aunque es verdad que el aporte en carga térmica sensible no será grande. El producto ya va a tener su última fase de deshidratación, en la que va a pasar de 54,75% de humedad a 30,23%, teniendo ya la humedad final para tener el producto totalmente listo para su consumo. La merma aquí va a ser muy grande, va a ser de un 35% aproximadamente. Hemos introducido el peso fresco en esta fase, es decir, el peso del inicio, que será 8,40 kilos ya. O sea, de 15 kilos hemos bajado prácticamente casi a la mitad y aún le queda perder un 35% más. O sea, prácticamente el jamón, desde que llega hasta que se consume, pierde casi la mitad de su peso o más. Aceptamos. Aquí también hemos modificado la capacidad de almacenamiento, arrastrando la merma de las fases anteriores. De 16.500 kilos nos hemos quedado ya en 9.162. Todo lo demás lo dejamos igual. Pasamos directamente a la página de resultados y aquí, bueno, igualmente vemos que la potencia frigorífica nos sale inferior a la que obteníamos en la fase de salado. Vamos a anotar el valor en la tabla y aquí podemos ver ya la tabla completa con la comparativa entre las diferentes fases del proceso. Vemos que, por ejemplo, comparando la fase de secado con bodega, que están a la misma temperatura, pues la fase de secado es más restrictiva, tanto en potencia sensible como en potencia latente. Sin embargo, al final vemos que si el equipo está dimensionado para la fase de salado, que va a ser a 0 grados, y tiene unas potencias sensible y latente muy altas, pues va a cumplir de sobra con el resto de fases. Nos cabría la duda en la fase de secado y bodega, en las que la carga latente es superior, pero tenemos que tener en cuenta que este equipo, como hemos dicho antes, va a trabajar a 0 grados y cuando trabaje a 13 grados la potencia frigorífica que va a proporcionar va a ser mucho mayor. Así que vamos a cubrir esta diferencia de latente sin ningún problema. No obstante, podríamos verificarlo cuando vayamos a seleccionar el equipo. Lo que es importante es comparar estas fases y tener una idea de qué equipo vamos a necesitar y cuál va a ser la fase más restrictiva. Imprimimos el informe y bueno, pues ya podemos incluir este informe también en la memoria del proyecto. Así que bueno, aquí finaliza este vídeo en el que hemos visto cómo estimar la potencia frigorífica para un secadero. Algo que bueno, este es el único software que permite hacerlo. Normalmente esto debe hacerse manualmente, estimando potencia sensible y latente de cada una de las fases, y con el software pues se puede hacer de una manera rápida y evitando errores. Lo normal es que este tipo de instalaciones especiales las oferten y diseñen empresas especializadas, ¿no? Lo bueno es que con ayuda del software y con esta metodología pues vas a poder hacerlo tú mismo, seleccionando un equipo estándar y adaptándolo según las necesidades de potencia sensible latente que tengamos para el secadero. Estamos preparando un curso específico, igual que hicimos con el curso de túneles de congelación y enfriamiento rápido, pues vamos a preparar un curso para diseño y cálculo de secaderos y bodegas, en el que vamos a profundizar mucho más en aspectos del diseño, selección de componentes y gestión de este tipo de instalaciones especiales. Si te interesa un curso especializado en secaderos, deja un comentario en el vídeo o escríbeme un correo para que lo tengamos en cuenta. Mientras más gente lo solicite, antes lo prepararemos.